Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Los diccionarios, que da la sensación que quizás como elemento en papel son cada vez menos consultados, pero sí en Internet contienen vidas contadas, vidas escritas, vidas que dejaron una huella más o menos visible. Hoy vamos a hablar de un diccionario que tiene como punto de encuentro aquí Castilla-La Mancha. Se lo adelantamos en nuestro vídeo. Escribir las biografías de nuestros personajes históricos es una obligación moral con nuestro pasado. La cita de Ana Caballé Masforol, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, es un buen comienzo para el programa de hoy, en el que vamos a hablar del Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha, una de las iniciativas más destacadas de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, cumpliendo así el objetivo primigenio: preservar el legado cultural, científico y humanístico de Castilla-La Mancha. Por eso, desde su primera entrada quieren proporcionar este recurso, hacerlo accesible y riguroso para investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada en conocer más y mejor nuestra comunidad autónoma a través de sus personas. Las biografías son, en síntesis, resúmenes de vida. Contienen, siempre que es posible obtenerlos, datos personales, como nombre completo, lugar de nacimiento y muerte, con las fechas correspondientes. Además, pueden estar presentes referencias familiares. También se incluyen detalles sobre educación, carrera profesional, hechos destacados, logros más importantes, contribuciones significativas de la persona a su campo o a la sociedad, premios recibidos y otros reconocimientos. Alfonso González Calero e Isidro Sánchez son los coordinadores de esta obra, que nace gracias a un esfuerzo colaborativo con el que buscan fomentar el conocimiento, la inspiración y el orgullo en todo aquel que se acerque a estas páginas, de momento virtuales, para saber más de aquellos a quien conoce, para conocer a aquellos que desconoce y para encontrarse con un buen puñado de castellano-manchegos a los que la historia les debe, cuanto menos, unas líneas de reconocimiento. Bueno, pues hemos visto algunas de las entradas de ese diccionario biográfico de Castilla-La Mancha. Todos aquellos que nos estén viendo ahora mismo, bueno, pues pueden teclear y ver a las muchas personalidades que se pueden encontrar. Algunos de los culpables, de los hacedores de esas biografías, están aquí con nosotros. Empezamos por la persona que tengo enfrente, Enrique Sánchez Lubián. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Periodista, compañero, escritor, investigador y toledano, bueno, de adopción, sí. de adopción, porque tú eres de Alcázar, Sí. pero ya llevas muchísimos años años. en Toledo. ¿Has escrito cuántas de esas biografías? De momento 14. ¿14? Sí. Bueno. ¿Y te has centrado sobre todo en? Fundamentalmente personajes sobre los que yo había trabajado en algunos de mis libros anteriores, y alguno colateral que ha ido saliendo, y también alguna petición expresa que me hizo Mariano, como Alfonso, como la de Mario Muelas, por ejemplo, que escribí yo cuando se murió Mario Muelas. Escribí un obituario en El País y me pidió Alfonso que hiciera. Y el resto han sido fundamentalmente personajes con los que yo había trabajado ya en anteriores libros y publicaciones mías, pues yo qué sé, desde Facundo Pérez Agua, Domingo Alonso, pasando por el alcalde Van den Brule, o otros personajes nuevos a los que yo he tratado coyunturalmente, como Leonor Machado, la sobrina de los Machado, o otros personajes, por hablar de mujeres, como Melina Carreño, la Miss España de Alcázar San Juan, o Luisa Alberca, la gran guionista radiofónica también. Fundamentalmente esos son los 14 que yo he hecho. Bueno, como verán nuestros telespectadores, hay una amplia gama en todos los caladeros. Yo creo que vamos a poder encontrar biografías. El ámbito de la ciencia, de la naturaleza, lo domina Enrique García. Buenas noches. Buenas noches. Que tú ya hace algunos años nos presentaste un libro que tenemos aquí, 10 siglos de ciencia y científicos toledanos, que fue muy enriquecedor, porque descubrimos que hemos tenido muchos científicos en Toledo, ¿no? Sí, sobre todo que Toledo y provincia es algo más que arte e historia como tal, ¿no? Es decir, que también ha habido mucha ciencia durante mucho tiempo, y pues de la taifa toledana, donde se centraban los máximos conocedores del saber de astronomía, de botánica, de medicina, durante diferentes reinados, que Toledo era el centro del mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, y ese poder que se situaba en Toledo llevaba aparejado que había muchos personajes que han pasado los siglos
y siguen siendo súper famosos, ¿no? Es decir, pues desde Juanelo Turriano o Azarquiel, Alfonso X el Sabio como rey, pero Sí. como mecenas del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia. Es decir, y bueno, y lo bonito y lo importante de todo es que siempre ha sido una disparidad de saberes, ¿no? De medicina, geología, botánica, zoología, astronomía, o sea, como matemáticos. Ha habido algunos personajes muy interesantes y algunos de ellos que son causantes de que hoy día tengamos el calendario gregoriano, ¿no? Gracias a esos cálculos que hicieron para adaptar los tiempos a lo que hoy día cronometramos para regirnos en el calendario anual. Bueno, Enrique ha puesto su parcela científica en un ámbito en el que parece que solamente, como tú has dicho, hay humanidades y patrimonio, también hay mucha ciencia. El culpable de esto, junto a Isidro Sánchez, pero como a Isidro desgraciadamente no le podemos tener aquí, es Alfonso González Calero. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias por esta iniciativa. ¿Cómo surge, Alfonso? Bueno, pues ahora lo venía pensando cuando venía para acá y, bueno, Isidro Sánchez y yo, bueno, pues somos muy amigos, hace 40 años, muy amigos, hablamos siempre de proyectos, de mil cosas y tal, y él había coordinado un libro en la editorial, que es este, tenemos ahí, Educación, Ciencia y Cultura, los pensionados de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios, que son biografías fundamentalmente de maestros, profesores, pedagogos de el final del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, hasta la Guerra Civil, y posteriormente a ese libro, otro amigo también común de Isidro mío, Enrique Díaz Barra, que ha sido vicerrector en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es químico, coordinamos este de Ciencia y Técnica en Castilla-La Mancha, que son biografías de científicos de Castilla-La Mancha, en la cual Enrique García Méndez colaboró ampliamente y tal. Entonces ya teníamos un poco la idea de que el mundo de las biografías nos gustaba y nos interesaba, y bueno, pensamos que había que hacer algo más amplio, no solamente limitado o bien al ámbito de la pedagogía o al ámbito de la ciencia, que son disciplinas muy importantes, sino que englobara todo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esas cosas que hablas en las sobremesas o que vas charlando o en un viaje y tal, pues surgió la idea. Coincidió que esa conversación tuvo lugar cuando se puso en marcha la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Que puso en marcha, bueno, el antiguo rector de la universidad, Luis Arroyo, pero él y una serie de gente más y tal. Él contó con nosotros para la puesta en marcha y tal. Entonces, de esas tormentas de ideas que se dicen, vamos a pensar proyectos que podemos hacer y tal. Entonces Isidro y yo a la limón dijimos, oye, pues la sección nuestra, en la que estamos ambos, que se llama Cultura y Periodismo, pues podríamos poner en marcha un diccionario de personajes de Castilla-La Mancha y tal. Pusimos como condición que fueran personajes ya fallecidos, porque los personajes vivos es un terreno tremendamente complicado, en fin, no. Entonces únicamente pusimos esa condición, que fueran, Isidro acotó, yo creo que con muy buen criterio, que de momento fueran del siglo XIX y XX, perdón, del siglo XIX y XX, porque si nos remontábamos, pues como decía antes Enrique, pues a los musulmanes o a la Edad Media, pues eso era ampliar mucho el abanico y nos íbamos a dispersar. No descartamos que más adelante, cuando un poco consideremos que está más o menos agotado o acabado estos dos siglos, el XIX y XX, podríamos abrirlo, pero de momento lo acotamos al siglo. Y bueno, pues surgió la Academia, el presidente de la Academia, Luis Arroyo, y el resto de miembros de las distintas secciones, les pareció una buena idea, nos encargaron, oye, pues sí, ponernos en marcha y tal, y empezamos a tirar. ¿Qué gran ventaja tuvimos? Pues que teníamos ya esos dos libros que yo mencioné antes, el propio libro de Enrique de 10 siglos de ciencia y científicos toledanos, más el diccionario de Ciencia y Técnica, más el de pensionados de la JAE, de profesores y tal, y entonces pues ya teníamos un punto de partida. De hecho, ese material de esos libros lo hemos incorporado al diccionario, de tal manera que las primeras 100, 150 biografías surgieron de ahí. Luego teníamos otra fuente importante que eran los políticos. Entonces hay dos investigadores, uno que era amigo nuestro, desgraciadamente ya fallecido, Manuel Requena, y Juan Antonio Castellanos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es ahora decano de la Facultad de Letras en Ciudad Real, que tenían dos libros, dos biografías de políticos regionales, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito provincial y como en las Cortes Generales y tal. Entonces también ese material, afortunadamente, no lo cedieron. Manolo Requena todavía en vida, porque vivía todavía cuando tal, y Juan Antonio Castellanos también, y entonces de ahí tiramos todas las del ámbito político, de políticos ya fallecidos de la región, con lo cual ya teníamos un punto de partida
partida, ahí teníamos ya 300 o 400 biografías como arranque, como punto, y a partir de ahí pues empezamos a pedir, y bueno, pues la gente empezó a ofrecernos, a sugerirnos temas, propuestas de personajes y tal, como tú muy bien decías antes, de todas las áreas, de todos los ámbitos, quiero decir que no está circunscrito a esos 4 ámbitos que hemos dicho hasta ahora, sino a cualquiera, a ámbitos muy distintos y tal, y han ido surgiendo. Bueno, la gente, pues llevamos unos 250 colaboradores, personas que han colaborado, algunos con una única biografía, otros con 2, pero bueno, con mucha gente. Es una empresa, como nos gusta decir, participativa, colaborativa, quiero decir que aquí no hay nadie, hombre, Isidro y yo un poco coordinamos, intentamos dar forma, pero es una empresa de muchísima gente, en la cual hay mucha gente y así implicada. hasta más o menos 1000 entradas puede haber, sí, entre las que están hechas y las que están por publicarse. Esa es la cifra, estamos en torno a 1000 entre las que ya están publicadas en la red, las que se pueden ver ya en la red, entrando bien en Academia de Ciencias Sociales y Humanidades o bien teclando Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha, con esos 2 conceptos, poniéndolo en un buscador, nos aparece. Estamos sumando esas, más las que ya nos han remitido a nosotros los autores, pero que todavía no están sumadas, más las que tenemos encargadas ya en firme, ya comprometidos con los autores que lo van a hacer y tal, estaríamos en torno a 1000 aproximadamente. O sea, que hay trabajo hecho y queda. trabajo por hacer. Pero fijaros que esto lo mismo lo comentábamos cuando hicimos el programa dedicado a la academia, que parece que una academia, un diccionario, parecen como que suena un poco al siglo XIX, ¿no? Sí. No quería yo decir antiguo, pero sí que es verdad que suena al siglo XIX cuando estamos ahora en el momento de la red. El diccionario es virtual, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿se publicará en papel? Digo, mira, tú tira con lo que tienes en virtual, que ya es bastante. Pero yo creo que tiene mucha actualidad, ¿no, Quique? Y sobre todo en el ámbito nuestro del periodismo, ¿no? Que muchas veces siempre somos de mirar hacia los demás y pocas veces miramos hacia adentro. Que el tema de las biografías está bien, sobre todo porque en Castilla-La Mancha, como en Toledo, somos como muy centrípetos y tenemos un ámbito de cultura o de personajes, digamos, oficiales, un primer núcleo al que todo el mundo está siempre dando vueltas, sacando agua de la misma noria, y sin embargo ese foco es necesario ampliarlo. Yo creo que en este diccionario se está ampliando, en primer lugar, por la diversidad de la gente con la que Alfonso está contando para hacerlo, y porque, bueno, algunas de biografías, por lo menos en mi caso, todas han sido escritas prácticamente ex profeso para esto, no ha habido que recogerlas porque las tenía, o son condensaciones de libros, y siempre van surgiendo ramificaciones de gente olvidada. O sea, antes de empezar el programa comentábamos el caso, pues yo que sé, Alfonso nos comentaba de una mujer de Castilla-La Mancha que se había dedicado a tracciones circenses, arrastraba camiones tirando de su melena, pues posiblemente nadie se había acordado de ella hasta que estuviera este momento en este diccionario. Yo he hecho una entrada sobre Ana Luciano Divis, que fue una mujer que nació aquí en Toledo, por circunstancias marchó a Argentina, se dedicó a cantar tangos en Argentina y fue la compañera sentimental de Santos Discépolo, el gran compositor de tango, fue una gran tanguista y de hecho en Argentina es una gran personalidad. O sea, y aquí no sabemos ni quién era. Que no te digo lo de poner calles y eso, porque eso es otro tema que no vamos a entrar. Siempre se las ponen a los mismos, de todas maneras. Entonces yo creo que bueno, es importante, efectivamente, el concepto tú decías de las academias, yo ahí también soy bastante reacio a ellas, no es un ámbito que me sienta cómodo, pero bueno, creo que este caso sirve de paraguas, de amparo para esta iniciativa que bien está. Sí, porque las condiciones son que esté fallecido y que bueno, que tenga una repercusión, pero no tiene que ser una repercusión, digamos, honorífica de premios, de publicaciones, de calles, de parques, sino que realmente esa persona haya sido importante en su círculo y en su... Sí, que haya hecho algo relevante en su área, que es decir, maestro, por ejemplo. Maestros hay decenas, centenares o miles, que decir, el problema es encontrar maestros o maestras, luego hablaremos del tema mujeres, si te parece, Ana. El tema es encontrar algún maestro o maestra que, aparte de dar las clases y hacerlo bien, se hubiera destacado por algo, pues algunos porque desarrollaron un método pedagógico nuevo, otros porque llevaban a sus alumnos de excursión, otros porque escribieron manuales o cartillas, es decir, no por el hecho de ser maestros, simplemente porque entonces no tendríamos espacio, y aunque sea una cosa virtual, no habría espacio. Médicos, por lo mismo, médicos hay centenares y tal, tenemos que encontrar médicos o médicas que hicieran algo, digamos, destacable o reseñable, algo singular, ¿no? Que les diferencie un poco del resto de tal. Cuando digo eso, militares, pues militares hay
también montones, pero hay que encontrar militares que, aparte de su oficio puramente castrense militar, pues hubieran destacado por alguna razón, porque escribieron un manual, porque tuvieron un hecho de armas especialmente religioso. Pues claro, hay miles, millones, ¿no? Pues bueno, ahí no hemos comentado algo, bueno, luego comentamos si quieres gente que está colaborando con nosotros y tal, pues las biografías que está introduciendo nuestro amigo Carlos Bisuete, digo amigo porque es colaborador de esta casa y tal, pues son muchísimas y muy variadas, no solamente arzobispos de Toledo, que también, por supuesto, de los siglos XIX y XX, sino cantidad de obispos, incluso no obispos, o sacerdotes que tuvieron una peculiaridad especial y que merecen estar ahí en el escenario. Porque comentabas un caso de un sacerdote que fue obispo en Filipinas. Sí, muchos, varios. Te he dicho uno, pero hay más de unos obispos en Filipinas. No sé por qué. El otro día también me salió por otro tema del escenario y había un montón de obispos, gente que fue a Filipinas y allí pues hizo alguna tarea o tradujo al tagalo alguna cosa, alguna obra de aquí o algo así, o fundaron un periódico, en fin, que tienen hay 2 o 3 de madridejos, de Temblé, que no me recuerdo en este momento el pueblo, pero que eran de aquí, de la provincia de Toledo en concreto, y hubo por lo menos 3 o 4 que estuvieron en Filipinas y tuvieron una vida destacada allí, hicieron cosas, digamos, relevantes, ¿no? Destacadas. Sí, pero coincido, y yo creo que coincidís también en el análisis que hacía Quique, que muchas veces nos conformamos mucho con los 4 de siempre, que son importantes y que hay que destacarlos, y que salimos poco fuera. Por ejemplo, comentábamos que dentro de las biografías está la novia de Manolete. Me acabo de enterar, yo sí que sabía que Manolete tuvo una novia, Lupe, sí que sabía que tenía una vida un poquito azarosa, sobre todo en las relaciones con la familia de Manolete. Estábamos hablando incluso de aquella famosa película de Adrián Brody, que yo creo que no se llegó a estrenar. ¿Y quién hacía de la novia de...? No lo sé, yo no me acuerdo. No tenemos aquí un móvil, pero yo sí que era alguien conocido. Sé que la biografía está, si se quiere buscar, pero no sé quién. La película yo no la conozco. Sí, pero que era de Guadalajara. De Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara. Hablando de novia de toreros, yo también otra de mis entradas, que es sobre Emerina Carreño, que fue Miss España del año de la República, la Miss España del 31, que era de Alcázar de San Juan. Fue la tercera Miss España que hubo en el concurso. También fue novia de un torero, fue novia de Domingo Ortega. Ah, ¿sí? Bueno, claro, Domingo Ortega también toledano. No llegó a casarse con él, pero fue novia de Domingo O sea que en Ortega. la República había concursos de Miss España. Los concursos de belleza llegaron a España en el año 29, antes de la República. Y la República fue la época dorada de los concursos de belleza. Yo escribí un libro sobre esta mujer, sobre Emerina Carreño, y al hilo de ella sobre cómo llegaron a España los concursos de belleza y cómo se desarrollaron. Y los años 30 fue el gran boom de los concursos de belleza. Fíjate, que mi libro además incluye una película de la elección de esa Miss, que es el documental más antiguo que se conserva en España de un concurso de Miss España. Yo aconsejo, además de estar con el ordenador viendo las entradas del diccionario, con papel y lápiz, porque yo creo que van a sacar aquí muchas ideas, por ejemplo, de libros, publicaciones. Decíais antes que al final esto de buscar personajes es como, pues eso, como tirar del hilo, como comer cerezas, de una te lleva a la otra, ¿no? Sí, está funcionando así. Mucha gente dice, oye, pues no me acordaba de esta persona, pero eso me ha recordado que alguien había escrito sobre tal persona y nos lo dice, y entonces investiga. Bueno, hoy día las redes funcionan, es una maravilla, en el sentido que encuentras casi todo, ¿no? Y entonces pues encuentras personajes de los que no tenías absolutamente ni idea. Antes comentábamos la madre de José Luis Col, que como todos saben era de Cuenca y tal. Bueno, pues la madre es una señora que se exilia después de la Guerra Civil, había tenido algún cargo en el ámbito educativo durante la Segunda República y el Frente Popular, entonces se va a Argentina, no vuelve a España, su hijo, digamos, vive... el padre también había muerto, el padre de Col había muerto antes de la guerra, incluso, antes. Y entonces, pues él se educa con sus abuelos y tal, pero vamos, de la madre, pues desaparece por completo del panorama, nadie sabe. Ahora se acaban de publicar las memorias de ella se llama Angustia García Usón, y se acaban de publicar las memorias, y gracias a eso, pues hemos sabido que esta señora, pues era de Cuenca y tiene una vida interesante y tal, escribió cosas para niños, tradujo cosas y tal, bueno, tenía una vida, no era la madre de José Luis Col, que lo era, ¿no? Sino que además de eso, pues tenía su propia trayectoria personal interesante y tal. ¿Cómo decidís, no sé si hay un consejo asesor, no sé si lo ponéis en común, cómo decidís pues por aquí, por allí? Bueno, pues para ser sinceros, un poco lo decimos Isidro y yo en el sentido de que somos los que estamos en el día. Efectivamente hay un consejo asesor formado por muchas personas y tal, pero es poco operativo el reunirnos, aunque ahora se puede reunir por videoconferencia y tal. En alguna ocasión, en las reuniones de la academia, que también son por videoconferencia, pues sí hemos hecho alguna propuesta, oye, pues fulanito y tal, pero básicamente, vamos, no sé si es muy...
correcto, políticamente correcto decirlo, pero vamos, en la práctica los coordinadores somos Isidro y yo, pues un poco decidimos, y nos han propuesto a tal personaje y propone hacer la biografía fulano de tal, o fulanita de tal y tal, ¿te parece bien y tal? Cotejamos un poco que ese personaje tiene interés, en el sentido que miramos alguna otra información aparte de tal, y si entendemos que es un personaje interesante, pues le decimos sí, hazla, prepárala y tal. Bueno, hay gente que nos la hace enseguida y al cabo de 2 o 3 semanas no la envía, y hay gente que se hace rogar mucho, mucho a mí. Yo que soy muy impaciente, que me pongo muy nervioso. Hay gente que nos lleva diciendo desde hace 3 meses, hay alguna biografía que falta, que yo le he hecho en falta. Por ejemplo, decías tú antes, Quique, la de Mario Muelas. Mario Muelas es el hijo de Federico Muelas. Bueno, pues Mario Muelas, el hijo, el arquitecto que trabajó aquí en Toledo, ¿no? En San Pedro Mártir, quiero recordar. Su biografía ha estado antes que la de su padre, Federico Muelas, que fue un escritor, un poeta bastante famoso. ¿Por qué? Pues por la biografía de Federico Muelas se ha retrasado mucho en llegar, y sin embargo Quique es una persona muy eficaz, y entonces la mandó enseguida la biografía del hijo de Mario Muelas. Pero cosas que pasan. Una cosa que sí quería comentar, porque es una cosa que, bueno, hay gente que le puede gustar y gente que no tanto. Hay bastantes casos en los que los hijos de las personas biografiadas o los esposos o esposas de los biografiados que han muerto han escrito la biografía. Alguien nos ha dicho, bueno, es que, claro, se escribe la mujer o el marido o el hijo de fulano y tal, pues eso le puede dar un toque tal. Yo creo que no, todo lo contrario. Yo estoy muy contento porque debemos llevar 15 o 20 o más de biografías hechas por hijos de los personajes biografiados o maridos o esposos y tal. A mí me parece bien porque la gente normalmente es la gente seria, y entonces no utiliza el espacio del diccionario para decir mi padre o mi madre o mi marido era el mejor ser del mundo, que se supone que ya se lo era para esa persona, sino que lo que va a hacer es describirlo, y además contando con mucha más información de que a lo mejor de la que puedes encontrar en la red sobre ese personaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso le da también un toque de humanidad, ¿no? de cercanía, ¿no? De decir, bueno, pues estamos en una generación, la generación anterior, la de nuestros padres, nuestros abuelos, hicieron una serie de cosas, ya no están con nosotros, bueno, pues los que vienen detrás, pues hacemos el esfuerzo. A veces a la gente le cuesta, o sea, yo estoy, por ejemplo, detrás de una viuda da igual, no voy a decir el nombre, no viene al caso, la viuda de un señor que a mí me interesa mucho que esté en el escenario, que la tengo que animar, venga, hazla, por favor, ¿quién la va a hacer mejor que tú? Pero le cuesta trabajo, pero bueno, yo creo que merece la pena. A lo mejor al ver este programa se anima. ¿Hay alguna parcela del saber, del amplio saber? Porque, por ejemplo, también hay gente relacionada con el deporte, deportistas, ya hemos hablado del ámbito de la Iglesia, del periodismo también. ¿Hay una parcela donde estemos un poquito escasos, donde notéis que nos falta gente? Yo creo que, sobre todo más que una parcela, lo importante del diccionario es sacar relevancia a esta gente de la tierra que ha habido, ¿no? Que en este país, como en casi todos, cuando uno coge fama va a los grandes centros de población, a Madrid, a Barcelona, a Valencia. Es decir, es donde, seas artista, deportista, científico, es donde están los grandes centros donde desarrollarte, ¿no? Entonces, también al hilo de lo que preguntabas antes, si tenía razón de ser, claro que tiene razón de ser. Son las raíces, es la esencia. Es esta gente que ha nacido o que ha crecido aquí y que por las circunstancias de la vida se han tenido que ir a otros sitios precisamente donde han manifestado su capacidad, su destreza, su importancia, es decir, donde se han hecho famosos y famosas por muy diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy bonito y es muy importante, porque si no, las regiones menos pobladas nos quedaríamos sin personajes. Menos pobladas y más pobres. Y más pobres. No, es que nos quedaríamos ausentes de personajes, ¿no? Cuando efectivamente toda esa esencia, toda esa valía está, mucha gente ha permanecido en la tierra, pero mucha gente ha tenido que ir a los grandes centros de producción artística, es una especie deportiva. De reivindicación de lo local, pero sin hacer una patria egoísta, malentendida, ¿no? No es una patria egoísta. Yo creo que es un poco lo que decía Enrique. Es una región tan amplia, una región que ha tenido tanto déficit cultural, tanto déficit económico, tanto déficit de muchas cosas, que hay muchos personajes que han pasado desapercibidos, que han tenido un ámbito de actuación meramente muy local, y en una época en que precisamente una región como la nuestra, en que no ha habido grandes medios de comunicación, grandes intercomunicaciones entre las regiones, entre nosotros, pues se han perdido. Gente que ha podido tener una cierta relevancia social en su momento, o en su ámbito más cercano, pero sin embargo, con el paso del tiempo han ido quedándose relegados en el olvido, ¿no? Yo, con ese sentido, el diccionario lo que ayuda, sobre todo por la pluralidad de la gente que la estamos. O sea, 200 y pico colaboradores significa 200 y pico puntos de vista distintos sobre un mismo hecho. Con lo cual es muy fácil,
difícil de coordinar, pero fácil de complementar para hacer un retrato colectivo muy generoso y sobre todo muy dispar. Y yo creo que eso es lo importante, sobre todo el rescatar a gente del pasado, que muchas veces, como tú decías, seguramente, yo no sé si Alfonso ha hecho ese ejercicio, al lo que hablábamos antes de las calles dedicadas. ¿Cuántos de ellos tienen calles dedicadas? Pues seguramente una mínima parte los tendrá en un ámbito mucho más global, y luego una gran mayoría, o una en su ámbito local, de su pueblo de origen, y luego el resto no tendrían ningún reconocimiento, salvo estos acontecimientos están excluidos en estos libros publicados ya por Alfonso, por Almud, y en este nuevo diccionario. Sí, un ejemplo, como lo decía aquí, que el tema de los reconocimientos, los que tienen calle, no, lo digo el ejemplo de las calles porque es muy significativo. Cuando un ayuntamiento decide poner el nombre de la calle a un personaje, bueno, pues le está dando una relevancia, un reconocimiento, tal persona, pues fue... Nosotros hemos publicado, esto no tiene nada que ver con el diccionario, pero viene al hilo de lo que acaba de comentar Quique. Hemos publicado 2 libros sobre mujeres de Cuenca, ¿no?, de la provincia de Cuenca. Entonces, uno de ellos está dedicado a mujeres que tienen calle en el callejero de Cuenca. Otro, de la misma extensión o incluso mayor, mujeres tan importantes o más que las primeras, pero que no tienen calle. Entonces, hay más probablemente de las segundas, de las que no tienen calle, que de las mujeres que sí tienen una calle en el callejero. Es un caso concreto, refiero a Cuenca, pero yo creo, no me extrañaría mucho que si ese ejemplo lo hacemos en Toledo o en Talavera o en Ciudad Real, saldría parecido. Es decir, de que aquellos que no tienen calle, que no han sido reconocidos oficialmente, pues tienen derecho a estar ahí, tienen derecho. O sea, merece la pena que lo Mira, pero haciendo un giro de... Perdona, yo creo que de los 14 que he hecho, centrándose en los de Toledo, yo creo que es algo don Victoriano Medina, que tiene dedicada a la calle de la Mano, no tiene... Alberto, por ejemplo, no tiene una calle. Alberto no tiene ninguna calle en Toledo. Fíjate, si más importante. importante... Juan Pérez Agua tiene un puente, eso sí. Tiene un colegio. Tiene un colegio, tiene un colegio. Y Pérez Agua, por cierto, lo decías tú en la columna de la semana pasada de... Efectivamente, o sea, pero que una gran mayoría de ellos no tienen ningún reconocimiento. Ya, pero haciendo un giro de tuerca más, eso está mal. Pero yo creo que está peor que haya una calle con el nombre de alguien y no se sepa quién es. Incluso peor, y esto ya es una acotación al margen, en mi pueblo, en Alcázar de San Juan, hay una calle dedicada a un amigo común, un excelente crítico de arte y poeta, que es Pepe Corredor Mateo, en la que no hay ninguna casa. Sí, o sea, está la calle de Pepe Corredor pero no hay ningún número, porque es una calle que es una urbanización de... Eso es anticiparse al futuro. Es una urbanización de unifamiliares que justo la calle da las traseras de los chalés, con lo cual no hay ninguna puerta de entrada principal, con lo cual tiene una calle, pero no tiene ninguna posibilidad que vayan tomando notas de que nadie sea capaz de remitir una carta a la calle Pepe Corredor Mateo número 1. Otra cosa es que iba a ser una calle de alguien conocido y reconocido, pero de nombre y grafía impronunciable. En mi pueblo hay una calle dedicada a Inge Morat, que fue una gran fotógrafa, pero claro, cada vez que tienes que decir la calle o ponerla, pues claro, tienes algún que otro problema, porque no es una grafía fácil, Inge Morat. O sea, que, bueno. Luego te contaré una, pero es que ahora no, porque no está todavía, pero es que la he leído este fin de semana, una fotógrafa de Ajofrín, que... Adelina, se acaba de olvidar, una fotógrafa mujer, una de las primeras fotógrafas mujeres que firmó como fotógrafa. Los fotógrafos muchas veces firmaban con el nombre del marido. Con el nombre del marido. Ella Alba, se llamaba Alejandrina Alba. Firmaba A. Alba, como si fuera Antonio o Andrés o Ángel y tal. Entonces tiene una vida apasionante. Esta señora de Jofrín no está todavía, no digo el nombre porque nos acaban de mandar, estará dentro de 4 o 5 semanas y tal. Una señora con una vida apasionante, se casó un montón de veces, cambió de estudio, hizo un montón de cosas y tal, murió en la pobreza, como mucha gente le pasa, que va bien en un momento determinado, pero vamos, por eso, seguro que esta señora no tiene una calle en Ajofrín, bueno, no lo sé, pero vamos. Bueno, pues se lo dejamos como idea al Ayuntamiento de Ajofrín, si nos están viendo. Y hay una corriente en la historiografía moderna que es necesaria, que es la reivindicación del papel femenino en todos los ámbitos de la historia. ¿Estáis teniendo problemas, dificultades para, yo no digo equilibrar, o sea, no hace falta equilibrar, no hace falta hacer una cuestión paritaria, pero bueno, decir, bueno, que tiene que haber mujeres, o al contrario, está siendo un descubrimiento descubrir a tantas mujeres? Vamos a ver, nosotros tenemos clarísimamente que tiene que haber más mujeres. Ahora estamos en torno a un 20% de mujeres, lo cual Isidro y yo estamos convencidos que es poco. Si nos gustaría que hubiera, como tú dices, es muy difícil, llegar a un 50% es poco menos que imposible, porque bueno, pues todos sabemos que las mujeres pues han empezado a estudiar en los años 30 del siglo pasado, en los años 20, que decir, pero es una cosa relativamente reciente la incorporación de la mujer a la universidad.
universidad y no digamos a las empresas, al ámbito de las empresas y tal, salvo los ámbitos artísticos y tal, que donde ha sido más fácil, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar eso, equilibrar, incorporar muchas más mujeres. Lo que pasa es que no encontramos, nos cuesta mucho trabajo. Yo me alegro mucho que lo hayas sacado tú a colación, que lo hayas mencionado, Ana, porque hacer un llamamiento a las mujeres en general, que porque sean más sensibles a este tema, pero a cualquiera que conozca historias de mujeres relevantes que aportaran algo en cualquier ámbito y tal, que nos lo comunique, que nos diga, oye, pues fulanita de tal hizo tal cosa. Tú escribiste un libro, Quique, sobre una mujer periodista que era escritora de novelas, de radioteatro. De Luisa Alberca, que fue guionista de los grandes seriales en los años 50-60 en la cadena SER. Y yo escribí un libro sobre ella, Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50, que es una de las biografías que están incorporadas en claro, el o sea que... Luisa Alberca tiene calle, ¿eh? Tiene calle. Tiene calle en Alcázar. Tiene un hermano... Román Alberca, que era un psiquiatra muy interesante. Que lo tenemos ahí también. Yo creo que están también. Y otra vez de mis protagonistas no solamente tiene calle, Melina, la misma que os hablaba antes, sino que además tiene un gigantón. ¡Anda! Un gigantón, de los gigantones que salen en la feria en Alcázar de San Juan. A raíz de publicar mi libro, el Ayuntamiento de Alcázar, los gigantones, aparte de los 7 o 8 gigantones que hay históricos, con personajes históricos, ha ido incorporando personajes de la cultura popular. ¡Qué buena idea! A Melina Carreño. Carreño, a la misa, que fue misa. A la misa. Pues mira, mira, aquí aportando ideas. El gigantón más bonito. El más bonito, con su banda republicana, la más bonita. Vamos a hablar un poco, hemos hablado de los criterios de los biografiados, de los criterios de selección de aquellos que hacen las biografías. Alfonso, ¿es complicado? Sí, ¿O esto es como todo? El que no debe salir es el que quiere salir y el que quiere salir te cuesta trabajo. No, nos cuesta. Ahí no hay un criterio. Estamos abiertos a gente, cualquiera que nos propone algo y que esté bien escrito. Lo que sí hacemos luego nosotros, tanto Isidro como yo, es, digamos, editar o repasar o revisar o intentar, en la medida posible, mejorar, porque no todo el mundo tiene la capacidad de escribir o de comunicar igual bien, pero vamos. Entonces no hay ningún criterio. Normalmente la gente nos propone un personaje, como decía antes, entonces si el personaje nos parece interesante, el primer paso es decidir si el personaje tiene interés o no para estar. Y una vez que está, pues la biografía cuando llega es pulirla, mejorarla, intentar. Eso, por ejemplo, a Isidro es de una gran ayuda, no es que sea ayuda, es que es esencial, porque, por ejemplo, la parte... Yo corrijo más bien los textos, ¿no? Lo que es la corrección, digamos, periodística, porque yo soy más periodista, Isidro es historiador, y entonces yo corrijo sobre todo los textos, no digo que estén mejor después que yo los corrija, pero vamos, intento de que sean legibles y tal. Isidro hace un trabajo, me alegro, vamos, no es que me alegre que no esté aquí, me hubiera gustado que estuviera aquí, pero como no está aquí, quiero reivindicarle, hace un trabajo de imágenes, de buscar imágenes asombrosos, o sea, encuentra cualquier cosa que, o sea, lo que no encuentran los propios autores de la biografía lo encuentra él. Documentos de prensa, páginas, la esquela, la partida de nacimiento, cantidad de cosas que aparentemente son tal, pero claro, que él las documenta, que tiene una habilidad para encontrar fotografías. Muchos autores nos mandan la biografía del personaje y se olvidan, ¿no? Entonces, y se lo encuentra cosas inauditas, verdaderamente inauditas, y tal, que eso mejora mucho. Es un diccionario en la red, o sea, es un diccionario tecnológico del siglo XXI, o sea, no es, como tú decías antes, no es un libro en papel, con lo cual se pueden incorporar continuamente nuevos materiales y él lo que hace es incorporar materiales gráficos, pero de verdad espléndidos, o sea, que él... y además ayuda mucho en la visibilidad de la página. Antes hemos visto el vídeo de entrada, la visibilidad de la página ayuda mucho, y sí es verdad que estamos en un mundo muy visual, imagen, y necesitamos de tener esas imágenes, ¿no? Y los artistas plásticos es obvio, desde el principio los primeros artistas plásticos que entraron, pues Gregorio Prieto, Miguel Prieto, Alberto Sánchez, etcétera, pusimos imágenes de ellos, de obra de ellos, ¿no? Pero luego después nos dimos cuenta de que el resto de cualquier personaje tiene documentación gráfica en la red, lo que pasa que hay que saber buscarla, ¿no? Entonces, yo creo que estamos mejorando mucho en el sentido que las biografías más recientes, las 200, 300 últimas, están mucho más completas por eso, ¿no? Porque Isidro ha hecho ahí un esfuerzo enorme de encontrar documentación gráfica que yo creo que complementa, o sea, que hace mejor lo que ya existía. Incluso a lo mejor con el tiempo algún recurso audiovisual más. Estábamos viendo, por ejemplo, a Cuerda, pues sus carteles de sus películas, enlaces a obras, que yo creo que todo eso, la red no tiene el romanticismo que tiene el papel, pero bueno, te da esas oportunidades. Algo musical, por ejemplo, el tema musical, que no hemos mencionado, no tenemos muchas del ámbito de la música, tú preguntas antes, tenemos algunas, pues Isidro encontró una grabación de un himno a la Mancha que hizo un compositor que en este momento no era Cecilio Guerrero, o sea, sé que Guerrero estaba, pero no era Guerrero, era otro compositor de zarzuelas, que tiene una especie de himno a la Mancha, estaba cantado, lo cantó un coro en Tomelloso, en una fiesta de Tomelloso,
famoso, y lo cantó, y entonces pues, él encontró... ¿Y de la tanguista tenemos? Puede haber, seguro. Archivo sonoro. Puede haber. De la tanguista no lo sé, pero de Mimi sí que hay un paso doble. ¿Ah, sí? Sí. No, pues mira, otra cosa pero que se puede son incorporar. complementos y tal, y entonces, bueno, de Sí. momento tenemos capacidad, pero el día que nos digan, oye, ya no cabe más, porque claro, como esto es una página web, claro, en un momento determinado, la universidad, que es la que nos permite alojarla le permite a la academia alojar la página, nos dirá, oye, ya no tenéis más capacidad para meter más cosas, entonces tendremos que buscar una alternativa, pero vamos, de momento estamos metiendo todo tipo de información En el complementaria. fondo yo creo que es una iniciativa que enlaza muy bien con la labor que hacen no tanto las bibliotecas, desde mi punto de vista, como los archivos, ¿no? Sí. Porque siempre tenemos la sensación de que los archivos acumulan, ahí está la historia de nuestras ciudades, incluso de nuestras familias, de nuestros pueblos, pero los archivos son también muy... Las historias con mayúsculas se hace con la historia con minúsculas, claro. de personajes cotidianos, ¿no? Entonces yo creo que vais a tocar mucho con la labor de los archivos, ¿no? En eso... Y además donde está lo menos visible. Claro. Sí. Pues claro, en el resto de documentación, en bibliotecas ya está escrito, ya hay documentación, ya hay investigación, en los archivos es donde están las historias, los personajes, los hechos que han sido muy importantes o que han sido muy relevantes, pero que no han salido a la luz, ¿no? Claro. Con lo cual ahí está una buena parte de esa gracia y eso es lo bonito de investigar, descubrir y reconocer esa gente que existía y que habían pasado desapercibido hasta relativamente hace poco. Bueno, yo ¿no? creo que nuestros amigos archiveros van a estar encantados, ¿no, Quique? Sí, Espero que sí. Mariano ha Sí, ¿no? escrito, nuestro amigo Mariano, el archivero municipal Sí. de Toledo, muy amigo yo creo que de los cuatro que Sí. estamos aquí, ha escrito una biografía de otra archivera, de Charo García Asser, que fue no sé si su antecesora, No, última. fue Charo, su gran maestra. fue su maestra. Charo García Asser fue directora del Archivo Histórico Provincial, provincial, no del municipal de Toledo, y que estuvo, yo creo, en esta casa, no, en la casa de al lado donde estamos ahora. En la casa de al lado, gran sí, maestra. sí. Y Aquí entonces estuvo escribió la biografía de esta mujer. Y tenemos también, por ejemplo, en esa misma línea, la de doña Matilde Revuelta, que la hicieron pues, sus compañeros del museo, pues, Rafael y Estrella y Susana, y también está. Pero nos siguen faltando mucha gente. Yo lo que sí me gustaría es que las personas que nos estén viendo, seguro que se van a acordar de alguien que no está. En todo caso, es muy fácil entrar en el buscador del diccionario, hay una lupita en el ángulo superior derecho donde se pone apellidos. Tú puedes ahí entrar con el apellido y puedes rápidamente saber si la persona en la que estás pensando está o no está. Entonces que nos digan, oye, no tenéis a fulanito de tal o a fulanita de tal. Entonces hay una dirección de correo también en la misma página a la que nos pueden escribir. Oye, pues he visto que no está tal persona, ¿os parecería interesante? Entonces a partir de ahí establecemos... Sí, sobre todo porque hay veces en nuestro día a día, bien como profesionales, bien como ciudadanos, pues que conoces a una persona y bueno, compartes con ella un tiempo de tu vida y luego se muere y dices, qué lástima, esta persona lo que hizo, no sé, estoy por ejemplo pensando en líderes vecinales. Sí. En los años 60 y 70, en todas las grandes ciudades de Castilla-La Mancha hubo líderes vecinales. Claro. Es que me estoy acordando de Manolo Vicent, no sé si habéis visto el 47, Sí. pero bueno, pues me estoy acordando de él. Pues seguro que en Pues Castilla-La Mancha ha habido líderes vecinales y luego se quedan un poco en el olvido y yo creo que ya no es tanto por el reconocimiento de su familia, que yo creo que se tiene que sentir orgullosa, sino por el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Pues fíjate, llevas toda la razón, Ana. Antes preguntabas, ¿algún ámbito que de esos no tenemos ninguno? Pues ahí ninguno. ya dejo yo la Que idea. decir que no. No, pues que en decir Toledo, que es lo que yo conozco, pues hay unos cuantos, ¿verdad? Claro, pero Quique? algunos personajes, así como líderes sindicales hay, de líderes de comisiones obreras y tal, bueno, de otros ámbitos sindicales, de líderes vecinales no hay ninguno. Vamos, no nos ha llegado, que yo no me acordaría porque al final han pasado más todos por mí. Entonces no hemos encontrado ninguno, alguien que nos diga, oye, el dirigente de la asociación, fundador de la asociación de vecinos tal, del polígono, digo del polígono porque supongo que es de las más antiguas, pero bueno, de Por cualquier ejemplo, me estoy acordando, cualquier no era otro. líder, bueno, empezó como líder vecinal, pero luego fue concejal, Ángel Rosa. Bueno, Ángel, hay hasta Ángel Rosa, está don Manuel Martín Abad, que fue de San Antón, que es un personaje que estuvo también en la época de la República. Eso lo tengo yo que apuntar rápidamente, sí, ¿no? Porque de eso no los tenía, ¿no? Alfonso tiene 1000 registros al menos en la cabeza y No, pero es que es un dato, lo que ha mencionado Ana es muy pertinente porque es que no tenemos ninguno, y estoy seguro que hay en Toledo y que hay en cualquier capital, algún pueblo más pequeño, a lo mejor los pueblos no tienen asociaciones vecinales, pero vamos, en las ciudades grandes, en las capitales, por Tirano y Talavera, seguro que ha habido asociaciones de vecinos y tal, y ha habido gente
gente que ha estado detrás, que ha estado impulsándolas y que ha hecho cosas notables para su comunidad, ¿no? Y que tienen que estar, lógicamente tienen que estar ahí. Ahí puede haber también mujeres, porque yo creo que también ha habido asociaciones de amas de casa que han hecho cosas importantes y tal. Ya no. Ahí está cirujano, Chines. Chines Bueno, la de PIS que está encargada. Perdón. Pero a Chines la pongo como líder vecinal y líder de amas de mujeres. Sí, porque este es uno de los libros donde se debe tardar muchísimo tiempo en estar. Claro, sí. No, pero el caso que has mencionado, Pisqui, calvo cirujano, que ya murió, muy amiga, está encargada. O sea, está encargada. Va a ser su hija y su hermano. Quiero pensar que no la van a ¿De entregar periodistas pronto. cómo estamos, Quique? Pues de periodista regular, yo no. Regular, pero porque somos muy longevos. Bueno, tú has hecho una, Ana, te da corte comentarlo. Tú has hecho la de Enrique Monsalve, que fue director que de más le ha conocido Quique que yo. Director de Ya de Toledo y que era un personaje interesante, que todo gracias a tu el libro que publicaste con el... Y Alejandro Fernández Pombo. Bueno, claro, y la de Moracho, que fue profesor mío, Alejandro Fernández que Pombo. Que fue toda una institución, la verdad, Alejandro Fernández Pombo. Ya tenemos esos dos, por lo menos, dos que has hecho tú, pero vamos, hay alguno más. Seguro, Quique, ¿tú no has hecho ninguna? Yo he hecho a caballo entre la política y el periodismo, Domingo Alonso. Domingo Alonso, que sí que fue, pero nos faltan, periodistas no. Y luego a caballo entre la profesión de la ciencia y también el periodismo, don Victoriano Medina, que fue el fundador del Colegio Veterinario de que era Toledo, veterinario y periodista. Dirigió un montón, fue presidente de la Asociación de la Prensa de Toledo, dirigió una revista profesional, se llama La Veterinaria Toledana. Y son los únicos periodistas que yo he... Luis Moreno Nieto está... ¿Está Luis Moreno Nieto? Sí, pero la pedí yo muy al principio, la pedí a sus hijos, uno de los hijos, José María, muy amigo y vecino, y él se encargó a otra persona y está muy desde el principio, pero nos faltan, lleva razón que periodistas, mira que tres de los cuatro estamos aquí, somos periodistas y hemos dejado yo creo que un poco... denota un complejo que no tenemos costumbre de hablar de nosotros mismos. No, puede ser. Es un complejo, no sé si es complejo o virtud, dependiendo un poco dependiendo un poco del tema, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo la verdad, bueno, al hilo de lo que comentaba un poco también de esto de lo de las mujeres, yo creo que evidentemente hay que pensar que nos cuesta, o a Alfonso le cuesta encontrar mujeres por la propia invisibilidad y por la propia relegación que han tenido. Claro. Estamos circunscribiéndonos a personajes fallecidos, con lo cual deben ser del 19, del 20, cuando han empezado a emerger. Claro. O sea que también es cierto que la propia situación sociosocial en la que se encontraba la mujer ha impedido que sea... que es evidente. Que es evidente, eso está claro. Y eso se refleja también a la hora de hacer el cómputo general. Si queremos hacer esa lectura, se ve fácilmente. Sí, no, hombre, sí, en el fondo yo creo que todos coincidimos en que también las circunstancias sociales, económicas y políticas pues eran las que eran y ahora son las que son. Entonces todo hay que valorarlo y ponerlo en ese contexto. Kiki, ¿y tú qué tienes preparado? Porque aquí, Alfonso, vamos a contar una anécdota. Según estábamos preparando el programa en la charla un poquito previa, no ha parado de tomar notas. Yo no sé si de esto, pero no hacía más que tomar notas. Sí, porque siempre surgen nombres y... Eso. De hecho, Alfonso, yo creo que está ahora mismo deseando acabar para todos los nombres que han surgido. Ahora te dejo el boli. Si digo de broma, todos los nombres que han surgido ya los tiene en la cabeza y los necesita apuntar. Te preguntaba, Ana, por tus proyectos, ¿en qué proyectos andas metido al margen de esto del diccionario? Bueno, siempre hay cosas. La verdad es que ahora mismo en dos cosas muy inmediatas, ¿no? que quiero que vea la luz. Uno que son de paseos en torno a la ciudad de Toledo, es decir, paseos para disfrutar y hacer ejercicio, ¿no? Es decir, esos paseos que... ¿Pero por la periferia de la ciudad o por la propia ciudad? Saliendo de un barrio, de cualquiera de los barrios, como en torno a la ciudad hay paseos muy agradables de 2 horas, de 3 horas, de poco riesgo, de entorno conocido, de saber lo que vas a tardar en volver y además de descubrir sitios muy novedosos y muy bonitos y muy desconocidos en la inmediatez de la urbe, ¿no? Eso, bueno, es ahí para compaginar deporte, cultura, descubrimiento del paisaje, cultivos, tradiciones, una mezcla un poco de todo. Y después otro un libro que espero que vea la luz pronto, porque está, bueno, lo que es el texto y las imágenes ya está, que son de plantas silvestres comestibles en la península ibérica. Bueno. Plantas comestibles. Silvestres comestibles. Silvestres comestibles. Sí, bueno. Se incluye no solamente la descripción y dónde se da o la biología de la planta, sino qué partes son las comestibles, si la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el tubérculo,
lo que sea, cómo se cocina y además metiendo también recetas tradicionales como la Quique gente... quiere que andemos. Claro, como sí. ¿Tú, Quique, en qué estás? Pues no van a ser solamente los proyectos de Alfonso. Bueno, No, claro. De inmediato va a salir una biografía que no estará en el diccionario de Vaya. momento, sino en la revista Archivo Secreto, que va a salir antes de fin de año, un número, esta vez ya en edición digital. Y yo abordo la biografía de Gabriel Melitón Baños, que fue un músico toledano de finales del XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Fue músico, un gran organista, creó alguna gramática musical que por una serie de circunstancias no tuvo el recorrido que podía tener, en la que él abordaba por simplificar las enseñanzas musicales para que el solfeo y la técnica no fuera un diablada y la gente se echara para atrás con la música. Hizo bastantes obras religiosas, sobre todo hizo mucha música religiosa. Fue profesor de música en las escuelas nocturnas que fundó el cardenal Sancha. Y bueno, tuvo la mala idea de, antes de morir, decirle a su familia que destruyera todas sus cosas. Bueno. Y le hicieron caso y la Sí, destruyeron. le hicieron caso para que nadie se aprovechara de ellas. Ya. Entonces, las únicas partituras que se te iba conservan a de él decir. están en la Biblioteca Nacional de Madrid. Hay como 6 o 7 partituras de piezas musicales religiosas, sobre todo, y alguna en el Archivo Municipal de Madrid. Y bueno, es una biografía, es un personaje curioso, tiene un panteón precioso aquí en el cementerio municipal, porque se le murió una niña pequeñita, y en memoria de esa niña hizo un panteón fantástico que está en el cementerio, con un obelisco maravilloso. Y bueno, eso es lo más inmediato que va a salir. Luego, proyecto a medio plazo, llevo casi 2 años trabajando en un proyecto que es sobre la colonia penitenciaria que construyó la Academia de Infantería, en la que, bueno, me he echado muchas horas, he conseguido ya casi 3.000 nombres de los presos que pasaron por la academia. El libro está prácticamente terminado y estamos en fase de ver cómo podemos publicarlo, que está un poco ahí. No muy fácil ahora mismo la situación. Bueno, aquí está el mood, Esos son los 2 proyectos más pero el mood tiene que vivir de ello y la venta de... que tengo. Y luego pues cosillas sueltas que van saliendo poco a poco, siempre. Y ahora tras la pista de otro personaje que he encontrado aquí en Toledo, era inglés. O sea, no era toledano de nacimiento. Pero sí estuvo aquí coyunturalmente un poquito tiempo, que fue un misionero evangelista. Mira. Un misionero evangelista que se tuvo que marchar de Toledo por la guerra civil. En Toledo ciudad. Estuvo en Toledo viviendo, se tuvo que marchar de Toledo en la guerra civil, y luego volvió en los años 50 a España y fue el máximo dirigente de las comunidades evangelistas de España. Pues mira, muy interesante también. Sí. Muy interesante. Bueno, Estoy uno tuvo ese amigo evangelista empezando a tirar del hilo de este No, pero ese personaje sí que nos interesa mucho. Por ejemplo, hay un núcleo evangelista muy fuerte, o protestante, vamos, para entendernos, que es decir, en Camuñas, claro. Y yo estoy siguiendo la pista a ver si encuentro a alguien, algún nombre concreto. Yo he publicado, ¿Sí? En mi libro de la crónica de los sucesos hay cosas publicadas sobre el núcleo evangelista, sobre el núcleo protestante de Camuñas, que Menéndez Pelayo... lo anoto mentalmente, te tengo que pedir. Te dejo el boli. Que Menéndez Pelayo dijo que era la ginebra manchega. Sí, la ginebra manchega. Claro, sí. Tenemos uno que era además de tu pueblo, no, de al lado de tu pueblo, que es Juan Calderón Espadero, que era de Villafranca, de al lado de Alcázar, pero vamos, vivió en Alcázar y tal. Y este fue un pastor protestante que fue cervantista, tradujo el Quijote al inglés y fue un tipo muy interesante. Bueno, él se hizo protestante en un momento determinado y fue muy activo en el ámbito del protestantismo y tal, pero vamos, es un hombre muy importante, y la biografía la hizo, vamos, no en este libro, para una biografía anterior la hizo el pastor protestante de Alcázar, porque en Alcázar hay un núcleo protestante importante, y entonces lo... De hecho, el personaje este que yo te hablo de Camuñas, que ahí no lo recuerdo, pero en mi libro está, es la casa donde ellos vivieron, siguió, ahora es una casa de cultura, y en Camuñas es conocida como la casa de los protestantes. Sí. Claro. Y en una circunstancia, en un momento en que los años, estamos hablando de finales del 19, fueron a hacer una recluta y los mozos de Camuñas iban al Alcázar de San Juan para entrar en quintas. El militar se sorprendía de que la mayoría de los chavales jóvenes, los quintos de Camuñas, sabían leer y escribir. Y entonces se achacaba a las enseñanzas de los protestantes, de la escuela de los protestantes. Pues dice el dicho que de una boda salen bodas, pues yo creo que de un programa han salido un montón de... Han salido un montón de proyectos de este diccionario, de este programa sobre el diccionario, le han salido un montón de entradas a Alfonso, así que en cuanto salga se va a empezar a dedicar a repartir, y yo creo que sobre todo lo que sale de este programa, y yo creo que es una de las intenciones, es un momento distendido de conversación, de cultura, para
a valorar lo nuestro, como decía antes, sin hacer patria egoísta, sin hacer chopinismo, pero bueno, recordar a aquellos que fueron, que estuvieron y que bueno, en alguna medida nosotros somos sus herederos, ¿no? Un medio de comunicación somos y nuestra labor también es difundir. Así que todas aquellas personas que quieran buscar más sobre estos personajes en la entrada a Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha, todas aquellas personas que quieran que aquellos personajes que entienden tienen que tener un hueco, pónganse en contacto con el diccionario y a estar muy pendiente de todo lo que publique, que además va a ser una gran fuente para los periodistas, ¿no? Que muchas veces no es que estemos sin noticias, sino que vamos siempre, pues somos recurso de una vuelta solo y a veces es mejor darle un par de vueltas. Muchísimas gracias a los tres. A ti, Alfonso, sigue adelante con Almud. Muchas por gracias. cierto, también estuvo por aquí Ricardo Izquierdo, que ha publicado recientemente. Gracias a este señor, muy directamente a Enrique García Gómez, que nos ha echado una buena mano con ese libro, que está muy bien, por cierto. Ya lo ha contado aquí Lo ha contado en radio y en tele, y yo creo que es un buen compendio de esa etapa tan larga de la historia que es la Edad Media, que recoge 50 años de investigación, que ya son años. Que ya está bien. Que ya está bien. Que luego nos oye Ricardo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, y yo creo que en tu nombre también muchísimas gracias, Alfonso, por la iniciativa, a Isidro y a todos aquellos que colaboran, que si nos damos una vuelta hay una buena nómina de colaboradores de Enfoque y de Canal Diocesano. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, volvemos la semana que viene con más Enfoque. Hasta ese momento, buenas noches.